¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su podcast de Flavio de Hey. Charlemos con... Mi compadre Mario Valles. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, compadre. Nos acompaña... Sí, tú lo has anunciado muchas veces en tu podcast, lo has promocionado mucho y aquí estoy hablando en tiempo futuro porque vas a hacer estos clips muy atractivos y con nosotros está el buen Jorge Barrientos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por la invitación y por abrirme este espacio en su canal para platicar cosas que creo que a mucha gente le interesarán. Muchas de las cosas que he manejado en el podcast, Jorge, de Flavio de Hey, y la gente que nos sigue por todas las redes sociales como el TikTok, que ahorita estamos en vivo, saben que tocamos el tema de las controversias familiares. Y ese es el caso el día de hoy, que tú vamos a hablar de cómo has ido avanzando. Claro. Cómo le has ido echando las ganas y vamos a platicar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a darle inicio de la manera que tú nos quieras platicar cómo inicia en este caso tu controversia aquí en Monterrey, dónde nació, sé que es fuera, pero ¿quién mejor que tú? Mira, todos tenemos una historia que contar y luego de repente creo que nos desahogamos un poquito de más. Para la gente que a lo mejor está viendo por primera vez este contenido, hay que aclarar que una controversia familiar, más allá de que se escuche que es un pleito, pues lo es en términos legales una separación y normalmente lo que se vive o lo que más duele son los hijos, ¿no? En mi caso, para hacer el long story short, la historia un poco más corta, yo inicio en el 2021 recibiendo una demanda por pensión, algo muy común en los tiempos en los que vivimos, y hago la contestación y solicito la guardia y custodia, ¿no? Obviamente, creo que el punto principal que ya conocen varios de sus invitados es la obstrucción parental, no solo parental, sino la obstrucción de los menores. Creo que uno como mayor lo puede entender hasta cierto punto, pero son los hijos, honestamente, quienes lo sufren más, ¿no? Y mi caso fue complicado porque, como bien mencionas, yo vivo en Monterrey y bueno, mis hijas radican en San Luis. Entonces, se complica la situación, ¿no? Ese tema es muy importante porque todos estamos acostumbrados, compadre, a que las controversias son aquí y estamos hablando ahorita antes de empezar a grabar el podcast, el tema de los emplazamientos, ahorita, ¿verdad? Sí, el tema, aquí vamos yo creo que a tocar muchos temas porque ahorita estamos platicando tras bambalinas de lo cargado que están, en la parte judicial se le llama tomos, ¿verdad? Tiene Sí. muchos tomos y decíamos que más o menos cuando los casos van avanzando en años, cada año es un tomo, más o menos, porque también decíamos, bueno, de repente hay casos que a lo mejor no hay tantos escritos, entonces no ameritará, pero más o menos cada año es un tomo. Y ahorita vamos a estar hablando de esto y lo que dices tú de los emplazamientos. Así es como inicia. Como inicia porque no sabíamos nosotros, como simples mortales que iniciamos en los procesos, que cuando inicias, o sea, en el año cero, que no sabemos nada, que ahorita en ese momento estabas cuando no sabías nada, que iniciar le tienen que dar a la persona como en los tiempos antiguos, como si fuera en esos soldados del rey que tienen que ir a anunciarle con una trompeta. Con trompeta El rey dijo tal cosa. De cuenta, te tienen que emplazar físicamente. Ahí no importa que tengas el correo electrónico de la persona, tiene que ser así. Ahí para la gente que nuevamente lo decimos, ¿verdad? Que no está muy acostumbrada con los términos, el templaza, no es el emplazador, ¿verdad? No, es el actuario. El actuario, ¿verdad? Sí, El actuario, podemos decirlo así o no, es un mensajero de la Y justicia. fíjate, antes, eso es importante, glosario previo. Emplazar es notificarle a alguien algo, en un escrito. Uh-huh. Eso es Actuario, emplazar. el notificador. Notificador, ¿Quién notifica? el mensajero. El mensajero. No del amor, de la justicia. De la justicia. De la justicia. Entonces, actuario, mensajero, emplazar es la notificación. Ya, Sí, vamos a empezar entonces con eso y ahora sí empecemos la historia y vamos traduciendo los términos. Sí, porque agarramos mucho vuelo, compadre, y luego la gente nos empieza a ver y dicen, oye, bueno, ¿y qué es eso? ¿Y de qué están hablando? Bueno, pues hay que especificar. Entonces, todo empieza con un emplazamiento, Jorge. ¿Cómo te fue a ti con el emplazamiento? Mira, ahí te va, como diría un tío, empecemos por el principio, ¿no? Por aras del destino y como todos, pues llegamos a un punto de separación. Y
Justamente ayer lo platicaba con un amigo y le mencionaba que psicológicamente uno nunca espera una demanda o una denuncia. Pero ¿cómo me toca vivirlo? Bueno, la verdad, me entero. En ese momento le marco a un amigo, me recomienda unos abogados. Ya sabía que venía un citatorio de la demanda por conocidos. Y bueno, la primera recomendación que me hicieron es no te escondas. Entonces, uno tiene miedo y creo que varios lo primero que piensan es en escaparle, en huirle al problema y después averiguar. En mi caso no fue así. En mi caso me recomendaron es tómalo porque eventualmente, o sea, te están demandando por pensión, porque eventualmente si no eso puede ir escalando a después que llegue no nada más el emplazamiento, sino que llegue con una orden de embargo. Entonces... O de aprehensión. O de aprehensión, sí. Pero no, afortunadamente la recibo con la mayor tranquilidad por fuera posible, porque por dentro es una sensación horrible. Y bueno, mi caso no es aquí. En mi caso me dan 7 días para hacer la contestación y 1 día por cada 100 kilómetros de distancia. Me dieron 10 días, porque mi caso es de nuevo en San Luis. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Me tomo 2 días para llorar, que honestamente no, son cosas que no te esperas. Algo que seguramente abordaremos ahorita, me tomo 2 días enteros, 48 horas, de aprenderme el Código Civil de Procedimientos del Estado de San Luis, el Código Familiar del Estado de San Luis, la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de San Luis, los derechos humanos de la Convención de la ONU de los Niños, porque aplican dentro del marco legal. No y me meto a la página del semanario, ¿cómo se llama? Semanario judicial, donde publican las jurisprudencias. 48 horas de estar leyendo ininterrumpidamente todo, para poder desahogar lo que fueron como 2 o 3 horas de dudas con los abogados. Ya más tranquilo, recopilo información, vuelvo a ir con mis abogados y armamos el escrito de contestación. Entonces, más o menos así como lo vivo. Te voy a hacer una pregunta, Jorge, porque la verdad, todo esto que nos acabas de platicar pareciera de otro mundo. Primero que nada, y digo, ¿a qué te dedicas? Yo trabajo en ventas y me dedico a dar catas de vino. Nada fuera de lo normal. Más bien, nada relacionado a esto, pero me imagino que si lo estás preguntando es por qué opté por leerlo. ¿Y cómo te lo aprendiste? No me lo aprendí. Bueno, pero te ilustraste, pues. No, algo sí. que no se nos da mucho a los mexicanos. Fíjate que uno de los pilares que tenemos en las familias mexicanas son las madres. Hablando de mamás. Y mi mamá fue un apoyo muy emocional muy, muy fuerte. No solo yo, sino ella también. Y todas las leyes, todos los artículos los fuimos recalcando y hicimos un resumen de todo lo que nos pudiera servir. O sea, todo lo viste con tu mamá. Cuando nos pusimos a estudiar, sí. Ok. Y nada, digo, este consejo se lo he dado muchas veces en varios grupos y creo que tú lo has visto, es para que puedas entender el proceso por el cual estás a punto de pasar, necesitas entender las leyes y cuáles son tus derechos. Lo hablaremos seguramente más adelante, pero si no los conoces tú, vas a dejar en manos de tu abogado, que ese es su trabajo, el 100% de lo que vaya a suceder. Pero nadie conoce mejor tu caso como tú. Entonces, el involucrarte al 100% es un factor determinante en el resultado que vayas a tener. Y como bien dice Mario, empezamos desde cero. Entonces, uno va aprendiendo sobre la marcha. Ya, lamentablemente, con el paso de los años, te aprendes más cosas.
Pero bueno, pues por ahí empezamos, ¿no? Y aparte, fíjate, aparte de que nadie va a estar más interesado en el caso que tú, también nadie le va a dedicar tanto tiempo como tú mismo. Exactamente. Entonces, cierto es que, fíjate, yo tengo la opinión esto de que si bien es cierto que es misión de nuestros abogados, porque inclusive aunque fueras abogado, tendrías que tener de todos modos un abogado correcto, para sí. llevar tu caso. De todos modos, aún así, la única justificación es de que si tú eres, no sé, un campesino que no tiene ni licenciatura en ningún área y que dependes totalmente de un abogado y que tu caso a lo mejor no va a ser muy trascendental, pues a lo mejor se justifica un poco que no tengas tanto conocimiento. Pero si eres una persona que de entrada tienes una carrera extra, o sea, no eres ajeno a los libros, no eres ajeno al estudio, y entonces a lo mejor estudias otra cosa, pero bien estás aprendiendo esto y aparte no vas a estar en el caso 1, 2 o 3 semanas, ni 4 o 5 meses, sino años. Entonces es casi una obligación que sí te instruyas a huevo. Es una recomendación para toda la gente que digo, tristemente a lo mejor quienes nos esté escuchando que diga, oye, no manches, ¿cómo voy a tener que poner a estudiar leyes? Pues, Mira, no estudiar, pero sí, ¿cómo se dice? Documentarte, ¿verdad? el problema es que lo tienes que entender. O sea, por eso mencionaba también haber leído el Código Civil de Procedimientos. Porque tú puedes leer las leyes y las leyes, honestamente, creo yo que tenemos una de las constituciones probablemente más bonitas. Todo en papel y todo en ley es hermoso y te dice cómo se resuelve y cómo las controversias familiares y las pensiones deben de ser, no mitad de mitad, pero deben de seguir un índice de proporcionalidad y cómo las convivencias van a ser. Y pues sí, pero tienes que saber cómo ponerlo en papel y todo. Y uno no lo tiene que saber cómo poner. El abogado es quien lo hace, pero le platicaba ahorita que platicábamos fuera de cámaras, Flavio mencionaba, tú vas a nutrir el escrito que va a ingresar el abogado. O sea, un ejemplo personal. Me demandan por pensión alimenticia y se hace un alegato de que no venía dando yo pensiones. La contestación genérica es, pues, decir, pues sí, mi nombre es tal, contraje matrimonio, etcétera, etcétera, y pues ponerle ahí que sí has venido dando. Pues sí, pero el abogado, y esto lo he platicado con gente, no te va a conseguir tus recibos de nómina. El abogado no te va a conseguir tus estados de cuenta bancario. El abogado no va a hacerte una auditoría contable. Pero si tú le brindas esas armas para que puedas construir la historia, la versión que quieres dar, tanto de un lado para otro, porque no condenamos que no se den pensión, no estamos diciendo eso. Cualquier tipo de controversia, cualquier demanda. Sí. ¿Verdad? O sea, y lo mismo al revés. Mira, te pongo el ejemplo a la inversa. Un padre o madre, porque pueden ser ambos, que demande pensión. Un abogado te le va a poner que contrajo matrimonio, te pone 2 actas de nacimiento, te pone en qué escuela está y que tienen buena salud. Ese es el machote genérico. Pero si tú le pones cuánto te gastas más o menos por mes, cuántos son los recibos de luz, cuánto es en útiles, cuánto es en medicina, cuánto es en esto, tú vas a nutrir más la demanda que tu abogado está haciendo. Nadie conoce mejor tu caso que tu abogado, y conocer el trabajo que hace tu abogado te sirve para que lo puedas alimentar mejor, si es que tiene sentido lo que dije, ¿no? Sí, eso es lo que estamos platicando ahorita, Jorge, de no dejarle la chamba al abogado, ¿verdad? De que, oye, pues voy a meter una demanda, sí, y luego que llegues y que nada más firmes, no nada más darle una lectura, o sea, nutrirle y se vale la retroalimentación de, oye, te faltó esto, me gustaría que le pusieras esto, y el mismo abogado te debe pedir, oye, dame más datos, ¿verdad? Sí, y eso creo que es lo sano. Creo que, o sea, si tú le dices, oye, métele un poquito aquí, muchas veces la contestación de un buen abogado debería de ser, está bien, pero necesito esto y necesito esto. Y nuestra responsabilidad como padres de cualquier controversia es esa, tener un buen entendimiento, creo yo. ¿Sabes? A mí en lo personal, a veces voy a hablar en forma general y a veces en manera personal, me tranquilizaba mucho entender los procesos. Sí, porque claro,
no estás con la incertidumbre. Y eso también te vuelve más cuerdo y más apto para sobrellevar este tipo de casos, que tardan años, ¿sabes? Sí, de hecho, acabas de decir algo muy bien importante y yo creo que todos los hemos vivido, tanto tú, compadre, como tú, Jorge, la incertidumbre. La incertidumbre. De qué va a pasar, de no entender. Es como si fueras por una calle o un camino oscuro en el cual no ves lo que te espera. Entonces, a través de la documentación, información, de la información que pues está en muchas partes libre, en consulta, en papel, en físico, en digital, pues ya más o menos dices, oye, pues de antemano dices, esto se va a tardar, ¿verdad? Va a ser esto, sabes cuánto se tarda una contestación, que los días que te va a contestar, y lo tú que estabas que 100 kilómetros por un día por cada 100 kilómetros. Es algo que acabamos de aprender hoy, ¿verdad? Bueno, eso me dijeron a mí, no sé si eso está realmente, pero ahí venía el por qué me dieron 3 días más. Y pues ya, y ahora sí, ya bien entrado, te ayuda hasta, yo pienso que hasta en lo emocional, ¿verdad? A mí sí. No dudo que si alguien se toma la molestia en entender y documentarse sobre el asunto, le va a dar más claridad mental para sobrellevar el asunto. Porque es difícil. Fíjate que, aparte, una cosa que también yo recomiendo mucho, fíjate, Jorge, Flavio, es una persona que ya estás muy estudiado. A pesar de que de las personas que conocemos en la causa, tú estás muy documentado, Jorge. Y entonces, adicional a eso, yo creo que eso es un punto ya. Otro es estar bien metido o sea, ser tú el activo. O sea, decir, bueno, ya sé mucho. Bueno, ya sabes mucho, pero ¿qué vas a hacer con esa sabiduría que ya tienes? O sea, que la uses en pro, porque por más bueno que sea tu abogado, como dices tú, nadie va a saber el caso mejor que uno mismo y nadie va a tener el interés más que uno mismo. Y aparte, si tu abogado es muy bueno, seguramente va a tener otros clientes. Sí, claro. Mira, esto tengo la fortuna de llevarme muy bien con los abogados. Y lo platico y lo entiendo. O sea, a veces hay días en los que pueden no contestarme porque, en efecto, tienen más casos e incluso casos que te puedo decir les pueden llegar a afectar sentimentalmente también a ellos. Se vuelven hasta cierto punto, digo, como casi psicólogos en ciertos casos, porque escuchan mucha queja de todos. Y lo que mencionas de involucrarte, o sea, de tú meterte, de tú ir a ver el archivo, de tú ir a tocarle la puerta al juez, de tú ir a hablar. Lo platicábamos ahorita también. Los jueces son humanos. Los secretarios, los jueces son humanos. Y escuchan, no lo digo en un son despectivo, pero escuchan más de lo que leen. Simple y sencillamente porque el sistema está sobresaturado. No hay capacidad mental para leer todos los archivos. Más bien ni siquiera, perdón si te interrumpí, Jorge, más bien no escuchan. Era lo que quería llegar ahorita, que tú decías que tú tienes que nutrir bien tu escrito porque ellos se dan a la tarea de la lectura y mediante la lectura ellos van a comprender a como tú te expresaste en un escrito, porque no te escuchan de viva voz como yo lo estoy escuchando ahorita. Justo, perdón, acotando lo que dices, sí es cierto. O sea, no escuchan... Entienden, o sea, no escuchan o sea, no te escuchan de viva voz decir las cosas. Así es. Pero las pocas oportunidades que tengas de platicar en una audiencia, es importante tener todos los factores e involucrarte. Pero también puedes pedir, digo, a lo mejor también puedes pedir citas. Sí. Y es ahí cuando digo que te escuchan más de lo que leen. Y cuando digo escuchan más de lo que leen, qué bueno que lo aclaras, me refiero para tenerte ubicado. Porque para que te ubiquen, tienes que tocar puertas, tienes que hacerte ver y tienes que hacerte escuchar. Y una cosa son las manifestaciones y todo lo que podamos estar en contra, pero otra cosa es presentarte con respeto frente al juez y decir, tengo esta problemática, y el saberte expresar y qué es lo que quieres realmente. Porque cuando lo leen, y tienes razón, también tienes que hacerlo muy bien, pero no te ubican. Entonces, si te involucras, explicas tu caso, lo hablas, son humanos y no dejan de tener una percepción. Entonces, yo he sido insistente y sé que cuando me ven es, ya sé quién viene, ya sé cómo está el caso. Y insistente, no irrespetuoso, o sea, oye, vengo a tocar puertas, ya me senté, ya platiqué, ya expuse el caso.
Y sí, estoy seguro que cuando hacen ciertos acuerdos, para quienes están viendo, los acuerdos es cuando le dan vista a algo que está solicitando y toman una solución, una resolución, perdón. Estoy seguro que cuando lo leen no me ubican. O sea, ahí es donde te tienes que saber expresar también, ¿verdad? Pero bueno, la conclusión de lo que quería llegar a decir es, si tienes que documentarte para saberte expresar bien con ellos, porque sí hay un punto, y lo creo, tienen sentimientos también, y se dejan guiar por si les caíste bien, si les caíste mal. Oye, ese es un punto muy importante. Te quisiera hacer una pregunta, 2 preguntas, y a lo mejor luego vamos al corte. 1 o 2, compadre, porque ya llegaron las pizzas y te veo muy hambriento. 2 preguntas rápidas. Sí, Tú sabrás qué tanto las explicas, porque son relacionadas con lo mismo. Porque son consejos que damos. El presentarte con tu juez, como bien lo dijiste, presentarte de viva voz para que te ubique. Sí. Y la otra es tú hacer tus propios escritos. Esas son las preguntas. ¿Tú te has presentado con tu juez? ¿Tú has hecho alguno de tus escritos? Primera, yo me he presentado con el juez, sí. En mi caso ya va para el cuarto, no he tenido la oportunidad de presentarme con el cuarto. Pero sí me he presentado. Ya les platiqué que, pues lo voy a decir en voz alta, honestamente. El primero, así directo y total, me dijo, tú no vas a sacar a las niñas del estado. Hoy en día, afortunadamente, gracias a Dios, hay unas convivencias donde pues se quedan a pernoctar conmigo la mitad de las vacaciones de verano, la mitad de las vacaciones de diciembre. Tenemos ahí unos turnos bastante... Es como un convenio, ya tienes como un convenio de ya convivencia. Es sentencia, es un convenio elevado a sentencia ejecutoriada, creo que decía, Sí. Como cosa juzgada. Juzgada. Una sentencia, básicamente. Glosario, pernoctar, es cuando los hijos pasan la noche con uno. Cuando se quedan a dormir un día, 2 o más. Sí. Y sí me he presentado con el juez, creo que es importante para que te ubique. Yo he presentado mis mismos escritos, no. La verdad, uno no es un genio y también pues para eso tienen los abogados. Zapatero tus zapatos. Lo que sí, y sé que esto, si me ven mis abogados, saben que soy un dolor de cabeza, yo no me gusta que los presenten sin antes yo revisarlos, y normalmente yo les escribo en Word en rojo lo que me gustaría agregar, y la mayoría de las veces me explican el por qué estoy equivocado en agregar eso y lo entiendo, y en otras ocasiones me dicen, es una buena acotación, pero hay que acomodarlo así. Okay. Y creo que esa mezcla pues bueno, dos cabezas piensan mejor que una. Entonces, en nuestro caso somos 3 y pues no, solo no me atrevo yo a presentar algo. O sea, lo hago con los abogados. Bueno, pues vamos al corte, compadre. Y ahorita regresamos para que nos siga contando Jorge Barrientos, porque tú ya tienes entonces una convivencia semilibre, pero ahorita nos platicas. Sí, claro que sí. Regresamos a podcast Flavio G y charlemos con. Vámonos a las pizzas. Continuando con la entrevista, compadre, ya para el cierre, que no porque ya va a ser cierre quiere decir que vamos a terminar, pero vamos a continuar en este corte. Cerramos la entrevista con mi buen y estimadísimo Jorge Barrientos. Estamos platicando, o nos quedamos, Jorge, en que realmente tú, actualmente, gracias al universo y a Dios y a todo lo que tú quieras ver, pues tú ya tienes ahorita, al día de hoy, una convivencia, podríamos que, lo que mucha gente inspira, compadre, el tener cada ciertos días, tomar a tus hijos, que pernocten un fin de semana, las vacaciones repartidas, tanto Semana Santa como Navidad, como Año Nuevo, como verano, etcétera, con años alternados. Me comentabas que también los puentes vacacionales. Sí, se me da la oportunidad. Sí. Los puentes vacacionales y los de que son los fines de consejo de escuela. Los fines de consejo. consejo. Que los viernes del último de cada mes no tienen clases. Entonces, pues vamos a decirlo así, tienes una muy buena convivencia con tus hijas, pero hay más que nos quieres platicar el día de hoy en el podcast. Ojo, glosario, le llamamos nosotros convivencia a lo que el juez nos está permitiendo. A eso le llamamos convivencia. O sea, que tenemos un muy buen régimen de convivencia. Un muy buen régimen y además llamadas todos los días. Sí, de todos 6 los a días. 7, compadre. Ajá. Todos los días, pues qué padre, ¿no? Sí, jugando Roblox.
Vamos a jugar Roblox. Yo jugaba Roblox con mi hija aparte, también antes. aparte tener actividades en línea. Que es a lo que aspiramos muchos papás, a tener una convivencia libre o lo más, porque es entre comillas libre, o sea, lo más No hablas el día y la hora que quieres tampoco. No, mira, no. También esto te lo platiqué previamente cuando tuvimos una oportunidad de hablar. Yo creo que tuve la buena fortuna de madurar el proceso muy rápido. Cuando nos dieron 10 días para hacer la contestación, viajé directamente a buscar un abogado de oficio que no podía pagar allá, pero como te comenté es un lugar muy chico, por ende no me podían representar. Y fui a la capital de San Luis y hay una frase que me dijo, creo que era la subdirectora de Defensoría o la segunda al mando, no me acuerdo cómo se llamaba. Entre más rápido entienda usted que las cosas no van a ser iguales y que no va a poder tener la misma libertad de decir voy a ir al Oxxo o al Seven con sus hijas, porque ya no viven donde mismo, más rápido va a ser fácil para usted entender que la dinámica familiar va a cambiar y eso no es malo, pero hay que saberse adaptar. Entonces, cuando ahorita mencionan que libres entre comillas, pues sí, porque hay una rutina, pero la realidad es que creo yo que dentro de todos los casos que me toca ver, platicar, convivir, compartir, creo que es uno de los más afortunados, porque incluso en mi convenio, que como platiqué está elevado a sentencia, viene por parte del juez y dice, el señor tendrá libertad de viajar con sus hijas cuando le toquen a él los días, ¿no? ¿Fuera del estado y del país? Fuera del país no, porque... del país no, pero sí nos indicó que teníamos que tramitar el pasaporte y la visa, cosa que no hemos hecho porque es un tema económico, pero en el país, pues sí. Muy bien. Sí. Sí, cuando se tramite la visa y eso, la señora tendría que, o sea, no porque ponerse en contra, digo, es el acuerdo de que llegamos mutuamente y ahí está. Y son derechos de los niños. Y son derechos de los niños, sí. ¿Qué huele, compadre? Me estás durmiendo aquí. Tómale la coca y que te estaba monitoreando cómo se ve todo ahí. Desde el TikTok. Desde el TikTok. Es que estamos transmitiendo en todas las redes sociales, Sí, en vivo y aparte todo lo que haremos. Yo tengo una pregunta. Estos procesos, a pesar de que tú has llevado mucho conocimiento y has estado informándote de todo, hay personas que a lo mejor han tenido también una cantidad de años importantes en el proceso y se preguntan, ¿cómo puedo hacerle si no les cae a ellos tanto el 20 de toda esta información? ¿Cuáles son al menos el A, B y C que tú puedes decir, tienes que saber esto porque esto te va a ayudar mucho en el proceso? Si no sabes estas 3 cosas al menos, o las que se te ocurran, si no sabes estas 3 cosas, no vas a avanzar tan rápido y pudiéramos decir, cierta culpa de este debido proceso gorroso puede ser nuestra responsabilidad. ¿Cuáles son el A, B y C que tú dices, apréndanse eso para avanzar rápido? ¿Estás preguntando en el ámbito legal técnico o estás preguntando como persona humana para sobrellevar el asunto? O sea, en lo legal, y porque luego también eso te afecta al emocional, ¿verdad? Sí. Hay 2 cosas. Bueno, exactamente. Yo normalmente siempre por eso pregunto. Recomendaciones de lo emocional. Yo siempre pido que se busquen alguna distracción, que no estén pensando todo el tiempo en la controversia, que hagan deporte, que tengan una mascota de acompañamiento. Vaya, que tratar de que siga tu vida y no encapsularte 24/7 los 365 días del año, porque evidentemente... Te vuelve un trauma si lo haces. Así es, pero hay gente que sí lo hace. Bueno, un mix del A, B y C, porque exactamente, un abogado te va a dar una receta muy técnica, pero a lo mejor un mix que tú puedes decirle, ¿sabes qué? De perdido haz estas 3 cosas, incluyendo lo legal, para que agarres buen vuelito y que estas 3 cosas sí tienes que tenerlas bien masticadas. Bueno, la primera creo que en el ámbito legal y sé que porque este consejo lo he dado 1000 veces y creo que creo que a muchos nos pesa de repente levantar un libro, pero como ahorita platicábamos fuera de cámaras, leer esos artículos, Sí. no una vez, varias veces. O sea, la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Código Familiar y el Código Civil de Procedimientos. Por lo menos esos 3 que te avientes te van a dar una guía de cuáles son tus derechos y hasta dónde llegan y hasta dónde puedes exigir
Dos de ellos, Código Familiar y la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, te van a dar a entender qué derechos tienen ellos como menores, porque hablamos de nosotros como papás, pero hay que entender que el meollo del asunto es el interés superior del menor, porque al final del día lo que tú opines como mamá y lo que yo opine como papá pasa a segundo término cuando entiendes que debes pensar primero en ellos. Perdón que te interrumpa, ¿dónde los conseguiste? ¿Cómo los consultaste? Estamos en Monterrey, Nuevo León, pero tú, Jorge, tu caso es en San Luis. El código de niños, niñas y adolescentes, ¿dónde lo consultaste? En internet lo descarga. En internet. Toda la ley está gratuita en internet. No sé si en las papelerías lo sigan vendiendo en algún punto. En las librerías o algo pero así. En internet está. En internet está. En internet lo encuentras. En las páginas oficiales, obviamente, de gobierno. Lo segundo, a lo mejor un poquito de lo emocional, es dejar de... Esto a lo mejor suena un poco controversial y difícil, pero dejar de tomártelo personal. Algo que yo entendí, y dejar de tomártelo personal y dejar de sentir culpa y pena por esto. O sea, creo que todos los que pasamos por esto, en algún punto sentimos culpa, en algún punto lo sufrimos solos, en algún punto nos dio miedo compartirlo. No sé si a ustedes les pase, pero para mí es un fracaso y no tiene nada de malo decir que fue un fracaso el haber llegado a todo este punto, y lo digo por el sentido emocional. Pero cuando entiendes que nosotros somos personas adultas y que nos va a tocar lidiar con los impuestos, con fallecimientos de familiares, con accidentes, con choques. Son cosas que pasan en la vida. Y entonces, lo que a ti te pueda pasar, lo que yo pueda sufrir como adulto, es a mí. Y esa energía, esa negatividad, pues la voy a enfocar en que no la sufra, pues en este caso, pues mis hijas, ¿no? O los menores, nuestros menores. Y de repente a veces tienes que poner en una balanza la salud y el bienestar emocional de los menores sobre tus exigencias también. Y eso implica tener que ceder en algunas cosas. En una negociación de ventas puedes salir ganando. En una negociación de controversia familiar, ningún bando queda contento. O sea, ambos tienen que ceder, porque ambos están buscando cosas que tienen que beneficiar al menor. Pero lamentablemente, y aunque son cosas separadas, a veces chocan. O sea, y normalmente es dinero con convivencias. Entonces, dejar de sentir esa culpa y dejar de enfocarte en el victimismo, porque sí, o sea, se violan los derechos como padre o madre, porque esto le pasa tanto a hombres como mujeres, pero entender que hay un menor de por medio. Y eso a veces dices tú, bueno, yo lo puedo sobrellevar. ¿Cómo les voy a ayudar a sobrellevarlas a ellos o a ellas? Porque ellos están más pequeños. Que me gustó esa reflexión que dijiste, porque me gustó eso. Una, de no victimizarnos y no sentir pena o culpa. Yo creo que pena hemos sentido muchos. Hay quienes no lo reconocen, hay quienes a lo mejor no la sienten, pero sí es una cuestión que como que no estaba escrito en la vida, que uno venía escribiendo, y la pena es muy grande. Yo lo quiero comparar como, por ejemplo, cuando todos somos bebés, o como estamos viendo un bebé. Un bebé no le da pena no saber caminar correctamente y caerse, no le da pena. Uh-huh. Y es parte de las cosas que tiene que aprender, y se cae y no quiere caerse, pero no le da pena porque está aprendiendo. Lo malo de que como adulto sumamos la pena esa a nuestra ecuación, y ahora sí, ciertas cuestiones, como dices tú, esto es normal. Puede que sí o puede que no, pero no es lo ideal, pero pasa. Pero pasa, o sea, para ser adultos es algo que puede pasar y nos está pasando. Y si mejor superamos la culpa y nos dedicamos a levantarnos como si fuéramos un bebé y a seguir y aprender a vivir así, porque bueno, como dices tú, no es lo ideal, pero te pasó una cosa de adultos, o sea, te pasó una problemática de adultos, pues, o sea... Cosas de grandes. Cosas de grandes. Un autor que a mí me gusta mucho, que es Dave Ramsey, dice que hay dos cosas
que se le puede pues catalogar como cosas penosas en la vida, que una es caer en quiebra y divorciarse, entre muchas otras cosas, ¿no? Y son cosas de las que te puedes obviamente recuperar, pero son cosas que a nadie quiere que nos pase. Nadie deseamos, cuando te casas no deseas divorciarte, cuando estás ahorrando dinero no deseas caer en quiebra, pero el que suceda es algo posible y lo que sí está mal es no levantarte después de eso, ¿no? Claro, mira, ahorita mencionabas que a veces, digo, lo de la pena y la culpa, y ahí Flavio mencionaba que hay gente, o sea, si te quedas, porque son cosas que duelen, y si te clavas, si te quedas encerrado en eso, lo empiezas a transformar en ira, lo empiezas a transformar en un trauma, y lo empiezas a transformar en una obsesión, y lo empiezas a transformar en una guerra de la que simplemente quieres ganar y te olvidas que hay un daño colateral. Entonces, mal aprendida la lección, me dolió mucho, pero rápidamente te enfocas en que hay unas cositas, unos menores que tienen, o sea, si uno como adulto debería de tener la fortaleza de sobrellevar las cosas, imagínate uno como menor cómo las sobrelleva. Entonces, quizá no todos estén de acuerdo, siempre una mediación, por lo menos es la bandera con la que yo he ondado estos 4 años, que por cierto les quería enseñar cuántos son 4 años de pleito legal. Es lo que te quería decir. La cereza del pastel la estamos dejando para el final. Ah, bueno. Porque, digo, ahorita vamos a abordar eso. Okay. La cereza del pastel es esa. O sea, ahorita que nos muestre ya una cuestión físicamente cómo se ve. Físicamente cómo se ve, porque es impresionante, ¿no? Pero bueno, regresando a la reflexión es, siempre creo que lo más sano es ondear con una bandera de mediación y de negociación. Que bueno, si tú llegas con una propuesta, normalmente es bien visto, ya la contraparte tiene todo el derecho a hacerte una contrapropuesta, y si los dos ceden un poco, se puede llegar a vivir tranquilo. Estoy seguro que mi camino no ha acabado. Sí, Pero por lo menos estos ideales, estos consejos, el propósito principal de no perder la relación con en este caso, pues, con mis hijas, pues me ha permitido tener momentos pues, muy buenos, muy, muy memorables. Fíjate, compadre, que bueno, yo lo que sí he actuado, y tú lo has visto desde que empezamos en todo este asunto, hacer las redes sociales y todo lo que pues empezamos con un comportamiento, con un victimismo, con un sufrimiento. Sí. Pero al final del día, pues bueno, pues mi hija que me sigue también por las redes sociales, digo, es de mis fieles seguidores, sí ve mi podcast, me lo ha dicho. Pues yo en algún momento yo recapacité, digo, aunque duele a veces y estamos platicando, que oye, pues que sí, pero sí decir, oye, pues, ¿quién lo está sufriendo más? Y cómo yo siempre en el podcast y los mensajes que dejo aquí en el podcast que yo tengo y en todos donde he mandado mensaje, algo que yo he descubierto que lo que yo quiero hacer es ¿qué mensaje le estás proyectando a tus hijos, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, Jorge, y de hecho lo he intentado y así lo he llevado a cabo durante años. El no estar atacando, el tratar de mediar, ¿verdad? Sé que es algo difícil, ¿verdad? Porque por muy complicado. Las partes por algo se pelearon. Se pelearon y es difícil, ¿verdad? Es muy difícil, más sin embargo, todo esto a mí me ha ayudado bastante para crecer como persona, para aprender, así como tú aprendiste mucho de lo que nos vas a mostrar ahorita. Y yo pienso que en mi caso, digo, por quien empecé todo este proyecto, pues sí me ve feliz haciéndolo, y de hecho lo platicamos y le he dicho, oye, mira, hago esto, hago aquello, y lo comparto siempre con la gente que nos sigue, de que, pues que en algún momento, Jorge, y tú también no vas a dar la contra, compadre, o sea, en algún momento nuestros hijos no van a ser unos niños eternos. Claro. No van a estar bajo el yugo ya sea de un papá o de una mamá, en algún momento, y porque ya tenemos testimonio de varias personas de eso. Entonces, en algún momento ellos van a decir, oye, papá, sabes que ya te puedo ver. Ya nada me impide que yo te pueda seguir viendo. Entonces,
¿cómo vas a estar tú? En algún punto ellos se van a convertir en el juez de tus acciones. Exactamente. Entonces, ¿cómo te estás preparando tú para cuando llegue ese momento? ¿Vas a estar derrotado? ¿Vas a estar triste? ¿O vas a estar sano? Mentalmente muy alegre, fuerte, físicamente, mentalmente, maduramente, económicamente, ¿por qué no? Y vas a recibir con mayor abundancia a tus hijos, o te vas a caer en la depresión para que lleguen y encuentren un viejón ya bien acabado, ya bien triste, solo. ¿Qué es lo que quieres para tus hijos? Totalmente de acuerdo, creo que le diste al clavo. Llega una edad en la que ellos se vuelven conscientes, se vuelven independientes, se vuelven adultos y sabrán recibirte como tú hayas actuado. O sea, es totalmente de acuerdo con eso. ¿Cómo ven? Darle a la cerecita del pastel. No sé si es tanto, pero... Vamos a hacerle la pregunta ahora sí directa para entrar al terreno. Échale, como. Jorge, platícanos entonces. Vamos a nada más a retomar. ¿Cuántos años llevas en el caso? De 4 años. 4 años. 4 años. Entonces, para los que no saben, 4 años en traducción. Vaya, nuestro sistema judicial está hecho a base de escritos. No es como lo vemos en las películas en Estados Unidos, que todas son puras audiencias presenciales. Aquí sí hay audiencias presenciales o virtuales, pero son mínimas. Casi todo, digamos que el 90% de los casos son puras cosas escritas. Sí. Y una parte muy mínima son de audiencias. En Estados Unidos no. En Estados Unidos todo es presencial. Como lo vemos en las películas en Hollywood, aquí en México no existe así. De hecho, las audiencias son relativamente nuevas. Llevan menos de 15 años llevan esas audiencias. Pero aquí en México antes todo era puro papel y sigue siendo 90% puro papel. Entonces, cada año, eso significa una cantidad de lo que le llaman tomos. Entonces, ¿cómo luce? Vas a explicarnos cómo luce... 4 años. 4 años de... 4 años de juicio. De juicio. Explícanos, venos... Mira, como bien lo mencionas, las audiencias son pocas y aún así se pone por escrito. Uh-huh. Yo les quería proponer, obviamente sin enseñar documentos ni nada, cómo se ven 4 años de pleito. Ándale. O sea, y no es queja, ¿ok? De nuevo, es un aprendizaje para todas esas personas que a lo mejor están pensando en demandar, contrademandar, en decir no voy a ceder, no voy a ceder. No. Eso es para que vean cómo se ven 4 años. Y de hecho me falta un tomo, porque ahí todavía no aprendí a sacarle copias y revisar el expediente. Sí, que de hecho no lo dices con orgullo, es parte de tu historia. No, lo digo porque he visto los clips, he visto parte de sus podcasts, pero creo que algo que la gente no alcanza a dimensionar es que así, no sé si salga todo a cámara o tengo que levantarlo un poco. Igual, levántalo un poquito más. Ay, canijo, ahí está. Estos la madre. Son 4 años de vaivens, de es que yo, es que tú, es que aquí, es que acá, es que y mira, aquí. sin que los muestres totalmente, de todos modos, dale una ojeada para que vean que no nada más agarraste cualquier carpeta ahí de tu casa y que sepan que son documentos oficiales. Sí. Vaya, ni se van a alcanzar a ver, pero que, No creo que vean que... Mira, es que bueno, ahí salió una foto ahí. Pero pues son escritos, ¿verdad? Que se tienen que... Sí, se vuelve como un libro de vida de un pleito que se pudo haber solucionado a través de una madurez de ambas partes y de una buena mediación. Los que tienes engargolados ahí, dales una ojeada nada más para que vean que... Los de abajo. Su madre. Pues mira, aquí vienen actos de nacimiento, folios, fichas de depósito, todo. Cosas que, digo, no quiero meterme mucho a eso. Ellos no lo ordenan así, ellos lo tienen... Ya lo estoy tratando de pasar a esto. Ellos lo tienen así. Cocido. Y ¿verdad? cocido. Sí. Uno es mortal y ya va aprendiendo tarde, ¿no? Sí. O le saca copias y lo engargola para que quede ya como... Oye, y luego te vas dando cuenta las capacidades que tienen las papelerías de decir, no, es que estas cosas no engargolamos, o no engargolamos oficio. Engargolar oficio es muy raro que una papelería lo haga, ¿verdad? Sí. Pues yo por eso los traigo con el... ¿Cómo se llaman? Con el clip ese. Sí, con ese. Pero... Broche Baco, creo que se llama. Ajá. Sí,
Pero pues justo es que yo lo he platicado con amigos y te escuchan un rato, te escuchan otro rato, te escuchan otro rato, pero cuando han tenido la oportunidad de ir a la casa y me han preguntado, ¿qué es eso que está ahí? Porque está como mi pequeña biblioteca, ¿no? Así, pero se ve mucho, o sea, estos de oficio se ven mucho. Pregunta para ti. ¿Tú crees, no vas a estar seguro de la respuesta, pero tú crees que las madres custodias tengan así ordenados sus pleitos? No quiero hacer una opinión orientada a un género. La voy a reformular. No creo que el tutor, padre o madre que obstruya convivencias tenga las cosas así ordenadas. Yo creo, y también hay que admitirlo, hay padres a los que ni siquiera contestan, ¿sabes? Uh-huh. Pero te puedo asegurar que la mayoría de la gente no lo tiene tan así, tan documentado, tan bien revisado. Les platicaba ahorita, para cada audiencia, para cada cosa, leo, releo, checo fechas, dijo esto, se dijo lo otro. No por seguir un pleito, pero porque... Es tu manera de ejercer la paternidad, desgraciadamente. Sí, y de nuevo, ponderando realmente el que estén sanas psicológica, física y socialmente. Pero sí, digo, bueno, contestando a la pregunta y que le saqué un poquito la vuelta, pues no creo que la mayoría de las personas lo tengan así ordenado. ¿Cómo lo ves, Flavio? ¿Tú? Yo sí, bueno, personalmente yo sí lo tengo por carpetas, no es tan extenso como eso. Lo tengo en físico, porque pues también, bueno, ya aquí el calor de las copas, pues lo mío data del 2013. Entonces antes no había, sí se escaneaba y todo, pero no, era más de que, oye, aquí te doy una copia de esto. Sí, claro. Y los fui según haya sido, ¿verdad? Pensión o convivencia, y ahí tengo mis copiecitas. Y ahora en la segunda temporada ya hice archivo digital. Ya tengo una carpeta en PDF. Antes lo tenía grabado en piedra. En piedra. Sí. Ahora los tengo en PDF muy bien organizados por año, por mes, o sea, por acuerdos, notificaciones, escritos, ingresos. O sea, lo tengo muy bien ordenado ahorita por PDF por tener un orden, ¿verdad? Pero yo pienso que a la persona que obstruye no le interesa llevar un orden, porque pues nomás el fin es obstruir. No, porque el fin es otro. El propósito y así se llama la página, obstrucción parental, que yo de nuevo, no solo es es obviamente obstrucción parental, pero hay que acotar que realmente para mí el obstruido es el menor. Sí, no, y sobre todo también estamos olvidando una cosa muy importante. El menor es quien sufre totalmente la obstrucción, porque ese menor está obstruido de ver, no nada más en dado caso ya sea su papá o su mamá, sino a toda la familia. Toda la familia. Es una obstrucción familiar. Toda la familia. Es toda la familia, creo que vale la pena mencionarlo. Los abuelos también pueden demandar convivencias. Sí. Y he sabido de casos que afortunadamente ese punto ha sabido resarcir un poco el daño del padre obstruido. Es por alguna extraña razón, que lo hemos platicado, denuncias falsas por lo general, modus operandi es te demando y además agrego una falsa denuncia, porque cualquiera, y esto creo que le causa mucho ruido, de repente mucha gente no entiende que cualquiera puede denunciar cualquier cosa. Uh-huh. O sea, yo puedo decir que el vecino me pegó y me tienen que recibir la querella, bueno, la denuncia. La denuncia. Y lamentablemente el juez tiene que valorar y entender entre que si es cierto o no es cierto. Lamentablemente deciden, pues es que no vaya a ser que sí es cierto. Y se ponen medidas de prevención. Entonces ahí es donde de repente pueden entrar los abuelos a demandar una convivencia y resarcir ese daño. Digo, nada más como lo mencionaste ahorita, y creo que vale la pena rescatar ese punto. Y lo fácil también que es vincular a alguien a proceso. O sea, también, porque a la menor duda es otro rollo. Estamos en otras épocas en donde
Tengo una persona cercana a la que se le denunció por violencia familiar. No se le vinculó a proceso. La denuncia pues, se dejó como muerta. Ujú. Pero entre que si eran peras o manzanas, tiene 5 años. Perdón. Sí, creo que 5 años más o menos. Con una orden de protección. Pero no expira, Sí. Pero la vuelven a meter. no, está ahí en el olvido. Aquí en Monterrey. Sí, ¿quién no? A la chingada. Bueno. Tengo un amigo que se llama Johnny. No sé si lo conoces tú, compadre. ¿Laboriel? Se apellida Deep. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Muy buenas películas. Johnny Depp, sí. Pues también hay ese tema de las denuncias falsas, muy mencionado en todas las redes sociales ahorita, por ahí hicieron una marcha también en diferentes partes de la República, diferentes asociaciones y pues hay que estar levantando la voz a través de toda esta parte, de todo este contenido, compadre, y porque te quedas callado y probablemente a lo mejor esa persona también, no sé, a lo mejor estoy hablando al aire y incorrectamente, a lo mejor él pues no se mueve, ¿verdad? Como te has movido tú, no estudia, no. Digo, mínimo, si a mí me están cometiendo una injusticia ahorita, mira, ya tengo aquí el TikTok, tengo mi YouTube y a mí que me ¿Sabes? levanten lo que me levanten y van a ver cómo les va. No es que yo hable como que de temas ajenos, pero ese caso en particular, es que convivimos en un grupo en el que conocemos mucha gente que hemos pasado por casos similares, muchos peores, muchos mejores, ¿no? En ese caso se hizo y se le extendió una orden de restricción hacia la madre en este caso, que cabe recalcar, puede ser padre también, pero en este caso era madre. Sí. Y sí, me platicó, o sea, se le extiende y la razón dada es por prevención. Y ya. Lo sorprendente de esto, y que a mí me llama mucho la atención, es cuando me muestra la orden vigente todavía de cómo siguen yendo al domicilio a recaudar la firma de la orden de restricción preventiva. Y te deja una gran duda. ¿Por qué esta persona tiene una guardia personal cuando existen casos que ameritan una mayor atención? Sí, pues Y bueno, si me preguntas por qué no le ha dado, es porque creo que ya no le afectó en su proceso. ahorita ya no. O sea, sí. O sea, no se resolvió otra cosa. Pues siempre el apoyo, Jorge, igual que tú ahorita que nos estás acompañando aquí en el podcast, siempre el apoyo del compañerismo y sea quien sea, pues apoyarnos, compadre, nutrir e informar, y decirle, oye, pues tú me platicas esto y digo, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Porque eso no es normal. Entonces, pues qué bueno que vienes el día de hoy aquí a compartirnos todos tu conocimiento y el ABC que dijo aquí Mario, pero pues a lo mejor, no sé si quieres mandar algún mensaje a la gente también que está de TikTok en vivo, que esté pasando. Aquí hay un Max Umoto, que no tengas alguna pregunta, que nos está aquí comentando mucho, la verdad, es fiel seguidor del podcast de Flavio de G. En algunas ocasiones he tenido la oportunidad de dialogar con él. Seguramente es un papá también que está obstruido, que igual que todos ha tenido por ahí algunas deficiencias, o como tú dijiste que te trataron una vez que fuiste la primera vez que te trataron, sí. Nos tratan muy mal. Sí. ¿Qué consejos o qué palabras de motivación le podrías dar a él o a cualquier persona que nos esté viendo en el podcast? Sí, mira, pues consejos ya mencioné, realmente ponerse a estudiar. O sea, a mí, no sé si lo dije en cámara hace rato, pero entender los procesos me quita la incertidumbre. Y si me quita la incertidumbre, me hace sentir más tranquilo, porque como bien hiciste una analogía, no vas a obscuras. O sea, ya no vas en el bosque a obscuras y tienes una lámpara y sabes para dónde ir. Lo que mencioné también es entender que nadie desea esto. Entonces,
enfocarte en cómo sobrellevar para que el menos afectado sea el menor o la menor. Y la tercera es este consejo que me dio no recuerdo si era subdirectora o algo de la capital, pero fue el aceptar la diferencia de la dinámica familiar. O sea, Sí. realmente, pues sí, o sea, no va a ser igual. Y las cosas cambian, evolucionan. Y eso a mí me permitió abrir los ojos y decir, pues sí, pues es que tiene que vivir en una casa u otra. Y bueno, a ver si se puede llegar a un punto medio. Pero entender los cambios. Y creo que ese ABC te puede llevar a una mejor dirección. Y más que nada, Jorge, yo pienso, compadre, no sé tú qué opines, también escúchame ahí, compadre, por si me aventó unas sí. palabras muy inspiradoras. Muy sabias. Muy sabias. El adaptarte a la dinámica o a la convivencia con tu, iba a decir con tu nuevo hijo, no, con tu hijo, con tu hijo que va a estar pensando en mí, que él ya está dormido. Adaptarte a la dinámica con tu hijo, porque voy a poner un ejemplo personal. Yo dejo de ver a mi hija a los 9 años más o menos de edad, pues es todavía una niña, todavía ni siquiera es preadolescente, y cuando la vuelvo a ver ya tenía 12, ya pasaditos, ya casi a mitad de los 12, entre 12 ya pasado, ya casi para los 13, no recuerdo muy bien. Y algo que me dijo la psicóloga y que le mando un saludo siempre, que siempre le he hecho muchas flores porque le he echado muchas ganas a nuestro caso, pues me dijo, oiga señor, es que usted tiene que entender que esa niña ya no va a volver, ya no la va a volver a ver. Yo me quedé extrañando una niña de 9 años, que tenemos una dinámica de jugar, de platicar, de incluso de las caricaturas que yo veía, y ahora tienes a una adolescente, y me ha ayudado mucho a mí el entender y comprender ahora, el adaptarme a ese adolescente que es descendiente mío, a cómo llevar una convivencia sana y revinculatoria. Totalmente. Mira, ahorita quiero, y si hay tiempo, acotar que platicábamos el no, o sea, esa culpa no transformarla en ira. Hay casos que también nos ha tocado ver y que yo he tratado de aconsejar mucho a quienes pasan por este proceso, en no transformarlo en ira y no pelearse, porque tu mayor o mejor aliado en este proceso van a ser tus hijos. Y ellos, lamentablemente, a veces son objeto de decir una u otra cosa, lo que se conoce como alienación, que no es más que un tipo de manipulación. Sí, una manipulación. Y buscar esa revinculación, como lo mencionaste tú, lo más anticipadamente posible. O sea, deja a segundo término o tu ira, tu enojo, y búscalo. Porque después de años, ellos pueden ser quienes te ayuden a resarcir el daño, quienes hablen bien de ti. Lo menciono porque también me ha tocado ver, creo que muchas personas que se quedan atoradas como en su momento, o sea, 2 días, llora lo que tengas que llorar y madura en ese año lo que tengas que madurar, y no soy la misma persona que era antes, pero veo casos de 5 años y dices tú, déjalo ir, amigo. O sea, deja ir ese odio que traes, porque en tu caso, y lo estás diciendo, te perdiste, bueno, no tú, pero me refiero a este tipo de personas, o sea, te estás perdiendo una etapa que no va a regresar, güey. Así es. Y luego, en mi caso no fue mucho tiempo, fue 1 año, y siento que hay un vacío. No puedo imaginar cómo es en otros casos. Sí, pues ciertamente, como tú bien dices, ya se perdió. Es como, ¿cómo decirlo? Si se te pierde la cartera, o se te perdió algo, digo, no es algo físico, es algo emocional, pero
pero ya nadie te lo va a regresar. Es como un duelo, es como un duelo. Es un duelo, es un duelo. Todo este total. proceso es un duelo. Es un duelo. Entonces, gracias a Dios y que a quienes tenemos la bendición de poder ver al menos una hora o menos a nuestros hijos en el centro de convivencia, están vivos, están creciendo, están sanos, que pues ahí la controversia con las mamás o con los papás, pues ahí va más o menos, pero ya, al menos ya no está el pleito, ¿verdad? Ya no, ya la ira, ya las emociones, y estás poniendo tu granito de arena, pues ya eso nos debe de dar paz, ¿verdad? Decir, oye, pues ahí Sí. estamos, semana tras semana, y dando lo mejor de nosotros sin forzar las cosas, simplemente pues manifestar. Por ejemplo, yo hace poquito yo manifesté, o sea, y lo dije, a lo mejor no me lo entendieron de alguna manera, pero yo le dije, pues es que yo estoy cansado ya de venir aquí. Si no hay de otra, pues ni modo, seguiré ahí, pero sí cansa ir a un centro de convivencia, sí te trato de dar mi mejor cara cuando voy, de con quien voy y convivo, que se la pase bien, de dejarle algún mensaje como padre, algo que diga, vaya, este es mi papá, o sea, que este es el que no estaba viendo todos estos años, pero más sin embargo somos seres humanos y en algún momento podemos explotar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya me cansé de venir aquí, ya no quiero venir aquí. Y no me refiero, ya no quiero venir aquí, ya no quiero ver a mi hijo o a mi No, hija, ya quiero verlo Sí. más tiempo, libremente y brindarle de todo lo que se está perdiendo día con día, porque se siguen perdiendo cosas. No se diga la familia extendida como lo estamos platicando, pero ahí seguiremos dando nuestra mejor cara. Cada quien, como tenga sus convivencias, tú como las tienes, Mario como las tiene ahorita también, y aprovecharlas y disfrutarlas y dar nuestra mejor cara. Sí, el tiempo, digo, sé que si lo ponemos en comparativa, quizá hoy me siento más contento porque, como les platiqué, uno puede viajar y se quedan en mi casa, ¿no? Pero el tiempo no deja de ser limitado. O sea, el tiempo, y creo yo que si es una hora, un día, una semana, es aprovecharlo al máximo. Porque el tiempo no regresa. Y una de las cosas que creo que haces tú y que creo que no la hemos mencionado, yo lo hago con un diario escrito, pero puedes trascender aunque no estés ahí. Tú lo haces con los videos. Yo tengo ahí unas cuantas cartas con pensamientos, con sentimientos, con reflexiones. Y espero que convivo con ellas, las veo, platico todos los días. Casi todos los días hablo con ellas. Pero el tiempo que no estoy, que un día puedan sentir que estuve ahí. Fíjate, Jorge, que ahorita, sí, bien como tú dices, pues yo hago esto de los videos e incluso pues tengo un canal que pues, ya está en modo privado, de muchos mensajes que le manda a mi hija. Yo también lo hago. Tengo, como le hago como que tengo un diario, ¿verdad? Por ahí muy, muy escondido, que saben, qué es y me lo respetan y me lo cuidan mucho. Yo también le escribo poquitos pensamientos, cosas que a lo mejor no puedo manifestar aquí, o que, fíjate, incluso cuando estoy en convivencia, no me atrevo a decirlo, pero los plasmo en 3, 4 renglones, cómo me siento. Sí, sí. Y también ayuda, digo, es un muy buen consejo, es un muy buen consejo para quien esté pasando. Es un desahogo al fin y al cabo. Es un desahogo personal, es una trascendencia del tiempo y es un acompañamiento no momentáneo, pero espero que el día que yo no esté, digan, pues a lo mejor mi papá no estaba el 100% del tiempo, pero estaba de alguna manera. No, y te van a ver aquí también por el podcast de Flavio de Hey de Obstrucción Parental, que aquí estuviste también presente y mencionando pues todo lo bonito que Sí, es ahorita tu proceso. Honestamente, hay cosas malas. Con mucho respeto traté de abordar mi tema, desde mi perspectiva. Siempre hay un lado B. Creo yo sin ofender a nadie. Pero platicando lo que vive uno y lo que viven los menores. Y cómo sobrellevarlo, ¿no?
Bueno, compadre, ya están siendo las 12 de la noche y sabes que es la hora que se aparece la bruja. Nos transformamos en calabaza ahorita. Sí, exactamente. Vamos a darle un cierre con broche de oro. Pues ya se dieron muy buenos mensajes. Yo nada más quisiera cerrar con decir que yo siempre he opinado que esta situación de la obstrucción parental, todos vamos dando siempre como que varios buenos tips, varios buenos consejos, varias buenas maneras de ir llevando la situación, porque esto es como un cáncer. Y el cáncer, de repente te encuentras con alguien que a lo mejor le está yendo un poco mejor en ese momento, de pronto no, de pronto ha tenido caídas, recaídas, pero no se quita nunca. Esa es la parte triste, pero que debiéramos entender que probablemente no se vaya a quitar nunca. Completamente no se va a quitar nunca, o sea, eso es una realidad. De alguna manera, entonces... Perdón que te interrumpa, hasta que cumplan los hijos la mayoría de edad. Porque ¿Será? Ahí, bueno, porque ¿Será? ya hay casos documentados de que ya cuando cumplen la mayoría, pues los hijos dicen, oye, pues no me dejas, pero yo voy a ir. Sí, bueno, pero si la afectación está hecha a tal grado que la alienación parental puede sobrevivir más tiempo, el caso de Javier Welch, Sí, cierto, hay casos bien cañones. Digo, no. No, mira. Retiro lo dicho. No, sí, perdóname. Es que yo te quería preguntar si estabas hablando de la problemática social. Coincido, es un cáncer que nunca se va a acabar. Si lo hablas de un tema personal, creo que muchos pueden sanar cuando, y no es a la mayoría de edad, es cuando terminan los estudios, creo yo, de universidad. O sea, después de los 18... Si están estudiando universidad, ahí creo que tienes que seguir dando ahí un... Bueno, tú estás hablando del tema de la pensión alimenticia. Bueno, sí. Yo me refiero al tema de la convivencia. Que, sí. No digo que sea una regla matemática que se vaya a cumplir en todos los casos, pero tenemos documentado que varios compañeros que estuvieron en un proceso en estos años que han pasado y hijos que llegan a la mayoría de edad, van y los buscan y dicen, oye papá, ¿cómo estás? Digo, mira, pues no me permiten verte, pero pues yo he tomado la decisión de venir a hablar y estar contigo. Sí. Y otras personas me han platicado otros casos que nada que ver con lo de las redes y el círculo de amistad que tenemos nosotros, pero sí varias personas me han dicho, oye, es que esta persona, el hijo lo buscó y supo que el papá siempre quiso verlo y se revinculan y cosas muy bonitas, ¿verdad? Que se las deseamos de corazón a toda la gente que nos ve en el podcast de Flavio de G y de Charlemos Con y la gente de TikTok que nos está viendo acá también en vivo. Y a través de los años verás pasar abogados, verás pasar actuarios, psicólogos, centros de convivencia, y quienes son el común denominador son los hijos y la expareja. Y entonces ahí de repente familiares que se acercan ya no, de repente van pasando muchas cosas, escuelas que van a ir pasando. Y bueno, llega un punto en el que ya tantos personajes ya de repente se renuevan y algunos ya no los ves tanto y vas viendo la luz cada vez salir más. Entonces, no sabemos cómo va a terminar esta historia porque estamos hablando de una generación de obstruidos, generación, digamos... entre 2015 y 2025. O sea, en estos últimos 10 años de obstrucción veremos cómo se comportan en la siguiente década, a dónde evolucionaron. Pero yo creo que la mayoría de las personas con las que hemos tratado rondan en esos años, ¿no? Así es, correcto. Veremos bien cómo se comportan en la siguiente década y yo creo que todos nos vamos más o menos siguiendo la pista. Aunque ya no nos hablemos mucho, algunos vamos viendo que algunos han progresado, algunos han ganado custodias exclusivas completas, se revocan, la autoridad se comporta diferente por el hecho de cómo los activistas vamos haciendo notar estas cosas en línea. Presionando en las redes sociales y compartiendo estas cosas, porque antes no se compartía, antes no se veía, y el hecho de que alguien se haya chutado toda esta plática y que haya aprendido algo y que a raíz de ese algo actúe y que a raíz de esa actuación también los juzgadores vean esa reacción, va siendo una cadenita de reacción y vamos a ver en qué termina todo esto. Y pues dejen sus comentarios porque seguramente vamos a darle seguimiento a todo esto y veremos luego cómo nos va a todos, ¿no? Seguiremos documentando todos los casos que nos quieran acompañar aquí, como el buen Jorge Barrientos, que el día de hoy estuvo aquí, y seguirás invitado cuando gustes volver a venir. Cuando gusten, yo con toda confianza. Para seguir platicando y seguir dándonos tips, que ayuda mucho. Para eso son las redes sociales, para comunicar y compartir. Y aquí seguiremos mientras pague YouTube las pizzas y las hamburguesas. Bueno, ¿algo más que decir, compadre? Nada más. Saludos a todos. Por favor, compartan el video porque a lo mejor y YouTube ya nos paga de perdido algunas pizzas y cocas.
Entonces, pues comparten el video, con mucha gente le servirá y aparte eso nos motiva a nosotros para seguir haciendo estas producciones que les sirven a muchas personas para nutrirse. O sea, veamos que si le comparten a esto a alguien que no tenía idea de cómo le iba a hacer y esta entrevista le dio un norte muy bueno, eso es una situación muy, muy provechosa porque esto no te lo dicen los abogados. Entonces yo creo que va a ser muy bueno. Justo, como lo mencionabas, compartir, creo que al día de hoy sigue siendo entre hombres. No es un tema de género, pero creo que entre hombres sigue siendo un tema tabú. Y como bien mencionas, compartirlo ayuda con un poco aligera la carga emocional. Perfectísimo. Bueno, nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Listo. Vámonos. Vamos a cortarle el TikTok.